En la vasta tierra de Uz vivía un hombre cuyo nombre resonaba en todos los rincones: Job. Su carácter intachable y su devoción inquebrantable lo convirtieron en una figura excepcional. Job no era un hombre cualquiera. Su vida reflejaba una justicia tan profunda que incluso Jehová Dios lo describió como justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Estas palabras no solo eran un homenaje divino, sino una verdad que definía cada aspecto de su existencia. ¿Te gustaría conocer los secretos que sostuvieron la vida de este hombre maravilloso y leal, que atrajo la atención del mismo Satanás? ¿Quieres aprender cómo incorporar sus magníficas cualidades en tu propia vida y así agradar a Jehová Dios, como Él lo hizo? Lo más importante, ¿te gustaría recibir las bendiciones que Job disfrutó de parte de Jehová? Si es así, te invito a unirte a nosotros para explorar esta historia maravillosa y edificante. Te garantizamos que lo que aprenderás aquí te convertirá en una mejor persona a los ojos de nuestro magnífico Creador. Sigamos con la historia. Te animo a ser un participante activo en esta comunidad en busca de verdad y conocimiento. Si este contenido te inspira, dale un like para que más personas puedan conocer este mensaje. Déjanos saber tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. No olvides suscribirte para no perder nuestros próximos videos y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que publiquemos uno nuevo. Quédate hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo puede ser la clave que has estado buscando. Ahora, avancemos en esta historia. Job no solo era notable por su fe, sino también por la abundancia de bendiciones que había recibido. Era un hombre excepcionalmente próspero, con riquezas que pocos podían imaginar. Poseía un inmenso rebaño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos que adornaban el horizonte, 500 yuntas de bueyes que trabajaban incansablemente en sus campos y 500 burros que simbolizaban la estabilidad de su hogar. Además, contaba con un gran número de siervos que lo consideraban un líder justo y generoso, lo que lo convirtió en el hombre más rico y respetado del este. Pero lo que realmente hacía a Job admirable no era su riqueza, sino la manera en que utilizaba sus recursos y dirigía su vida. Tenía 7 hijos y 3 hijas, y su familia era su mayor orgullo. Los hijos de Job celebraban banquetes regularmente, donde imperaba la alegría. Sin embargo, Job nunca permitió que estas festividades distrajeran a su familia de la importancia de adorar a Jehová Dios. Después de cada celebración, ofrecía sacrificios en nombre de cada uno de sus hijos, diciendo: «Quizás mis hijos han pecado y han maldecido a Dios en su corazón». Este acto constante de intercesión reflejaba su compromiso con la pureza espiritual de su familia. A pesar de su prosperidad, Job jamás permitió que sus riquezas definieran su vida. Era conocido por su generosidad hacia los pobres, su justicia con los necesitados y su fidelidad inquebrantable a Jehová. Sin duda, su vida parecía ser un modelo perfecto de equilibrio entre la prosperidad material y la devoción espiritual. Sin embargo, lo que Job no sabía era que su fe estaba a punto de ser probada de una forma inimaginable. Se estaba formando una serie de eventos en el reino celestial que pondrían a prueba todo lo que este hombre representaba en un plan que los ojos humanos no pueden ver. La historia de Job nos presenta un profundo relato de fe y resistencia ante la adversidad. En un contexto de gran sufrimiento, Job se enfrentó al castigo y la opresión. Al atravesar una serie de eventos devastadores, se encontró en una situación en la que todo lo que tenía le fue arrebatado en un solo día. La narrativa revela cómo Job, en medio de su dolor, no solo se negó a maldecir a Dios, sino que eligió adorarle y reconocer su soberanía. La narrativa comienza describiendo cómo, a pesar de la prueba devastadora que enfrentaba, Job mantuvo la calma. Se le recordaba a los espectadores que las tragedias no siempre son acordes con la comprensión humana, especialmente en la forma en que Job enfrentó su dolor. Cuando llegamos a la parte en la que se dice:
desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Se nos muestra la profundidad de su fe. El incidente en el que Job perdió todo demuestra que su valor no radicaba en sus posesiones, sino en su relación con Dios. Aun cuando sus circunstancias parecían desmentir la bondad divina, Job eligió permanecer firme en su confianza. Este compromiso de fe le proporcionó una fortaleza incomparable ante el sufrimiento. Mientras tanto, el cielo observaba. Satanás, quien había acusado a Job de tener una fe condicional basada en bendiciones materiales, se encontraba sin argumentos. Job demostró que su conexión con Jehová no dependía de sus bienes materiales, sino de su integridad espiritual. Su fe era genuina y firme, incluso en el extremo sufrimiento. Sin embargo, el enemigo no estaba dispuesto a aceptar una derrota tan fácilmente. Esto era solo el primer acto de un intenso examen espiritual. La pregunta que surge es, ¿cómo reaccionamos nosotros en medio de nuestras propias pruebas? La historia de Job nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y cómo, incluso en el abismo del dolor, podemos encontrar esperanza y fortaleza. Aunque Job había soportado la pérdida de sus bienes y de su familia, lo que sucedería si su propio cuerpo fuera afligido. ¿Seguiría bendiciendo a Jehová si el dolor invadiera su carne y sus huesos? Mientras Job continuaba lamentando sus pérdidas sin pecar, un nuevo desafío estaba formándose en el reino celestial. Su fidelidad estaría a punto de ser probada, nuevamente, esta vez de una manera aún más personal y devastadora. Satanás, frustrado por la fe inquebrantable de Job, volvió a presentarse ante Jehová en la asamblea celestial. Descaradamente insistió en que la prueba no era suficiente, afirmando con malicia: piel por piel, todo lo que un hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu cara. Confiando en la integridad de Job, Dios permitió que Satanás le infligiera sufrimiento físico, aunque con una clara restricción: él no podía quitarle la vida. Así, la autorización que le dio a Satanás significaba que iba a provocar un dolor aún más profundo, algo que probaría la fe de Job en sus niveles más íntimos. Pronto, Job fue atacado por llagas dolorosas que cubrieron su cuerpo desde la planta de los pies hasta la cabeza. Estas heridas no solo eran físicas, sino que también eran profundamente humillantes. Su piel, que antes reflejaba salud y prosperidad, quedó marcada por úlceras que lo hacían irreconocible. En su desesperación, Job se sentó entre cenizas, usando un trozo de cerámica para rasguñar y aliviar su dolor. Esta imagen del hombre, más grande del oriente reducido a una sombra de lo que fue, es conmovedora. Su sufrimiento no solo era físico, sino también emocional y espiritual. Partelos murmullos comenzaron a circular entre quienes lo conocían. ¿Cómo podría un hombre tan bendecido caer en un estado tan lamentable? Algunos comenzaron a cuestionar su carácter, mientras que otros suponían que debía haber cometido un terrible pecado para merecer tal castigo. La prueba se intensificó aún más cuando su propia esposa, quien también sufría por la pérdida de su familia y su estabilidad, perdió toda esperanza. Le dijo, con desprecio: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Estas palabras resonaban como eco de las acusaciones que Satanás había hecho en el cielo, intentando quebrantar la fuerza de Job desde su círculo más cercano. Sin embargo, Job, a pesar de su dolor y desesperación, respondió con sabiduría y firmeza: «Hablas como una mujer necia. ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal?». Con estas palabras, reafirmó su fe en la soberanía del Señor, reconociendo que su vida no estaba definida por las bendiciones o el sufrimiento, sino por su confianza en el plan divino. Aunque su cuerpo estaba roto y su entorno se oscurecía, cada vez más Job no pecó ni maldijo a Dios. Pero el peso de su prueba siguió acumulándose.
Mientras estaba sentado entre las cenizas, 3 amigos vinieron a visitarlo, comenzando un nuevo capítulo de dolor, reflexión y cuestionamiento sobre su fe. Él no estaba solo. Su sufrimiento también afectaba a quienes lo rodeaban. Su esposa, que había compartido con él días de prosperidad, ahora lo veía sumido en la humillación y la agonía. Habían perdido a sus hijos, su riqueza y todo lo que les brindaba seguridad. Ahora ella presenciaba cómo la enfermedad consumía el cuerpo de Job, lo que llevó su paciencia al límite. Un día, en medio de su desesperación, ella se acercó y con palabras cargadas de frustración y dolor, le dijo: ¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Estos comentarios no eran solo una señal de su propio agotamiento emocional, sino un reflejo de las acusaciones que Satanás había lanzado en el reino celestial. Era como si el enemigo intentara usar el desánimo de su esposa para atacar la fe de Job desde su lugar más íntimo. No solo reveló el profundo desespero de Job, sino también su lucha interna por encontrar significado en el sufrimiento. A pesar de la devastadora situación, su fe parecía absurda para muchos. Sin embargo, la respuesta de Job fue tan destacada como su carácter. Aunque las palabras de su esposa podrían haberlo quebrado aún más, él mantuvo la calma y habló con sabiduría. Hablas como una mujer necia. Recibiremos el bien de Dios y no recibiremos el mal. Estas palabras no constituyeron una crítica cruel, sino una reafirmación de su confianza en la soberanía del poder divino. Job comprendió que Dios, en su infinita sabiduría, permite tanto las bendiciones como las pruebas, y que su rol como siervo fiel era confiar en él sin importar las circunstancias. Job no desestimó el dolor de su esposa. Sin embargo, no permitió que sus palabras lo desviaran de su compromiso con Jehová. Este momento mostró la profundidad de su carácter y su capacidad para permanecer firme, incluso cuando el apoyo emocional de su pareja parecía desvanecerse. Esta prueba marcó un punto crítico en su historia, y aunque su integridad se mantuvo intacta, su sufrimiento comenzó a intensificarse. La llegada de 3 amigos significaría el inicio de una nueva etapa de desafío para Job. A pesar de que mantuvo su fe, las voces externas comenzarían a cuestionar su carácter, sus acciones y la propia justicia de Dios. Mientras Job estaba sentado entre cenizas, lidiando con el dolor insoportable de su cuerpo y el vacío desgarrador por la pérdida, sus 3 amigos más cercanos, Elifaz, Bildad y Zofar, se enteraron de su infortunio y decidieron visitarlo. Eran hombres conocidos por su sabiduría y su cercanía a Job. Cuando llegaron, a la distancia, apenas lograron reconocerlo. La figura imponente que alguna vez conocieron, el hombre respetado y bendecido, ahora era solo una sombra de sí mismo, cubierto de llagas y sumido en polvo y cenizas. La representación de Job era un reflejo del colapso de toda la prosperidad humana. Sus amigos, impactados por su deterioro, comenzaron a llorar en un gesto de empatía y dolor compartido, rasgándose las vestiduras y esparciéndose polvo en la cabeza, un acto cultural que expresaba profunda tristeza. Se sentaron con Job en el suelo durante 7 días y 7 noches sin pronunciar una sola palabra. Este prolongado silencio era un reflejo del respeto que tenían por la magnitud del sufrimiento de Job. No había palabras que pudieran describir la profundidad de su dolor ni consuelo que aliviara su estado. El silencio también reveló lo limitado de la comprensión humana frente a un sufrimiento tan abrumador. En ese momento sus amigos parecían reconocer que el dolor de Job no podía ser reducido a explicaciones rápidas o soluciones simples. Sin embargo, el silencio no duraría para siempre. Cuando Job finalmente rompió el silencio, expresando su desesperación profunda, sus amigos comenzaron a hablar. Aunque sus intenciones eran inicialmente consoladoras, sus palabras pronto perderían su capacidad de confortar. Las acusaciones veladas y los juicios erróneos sobre el carácter de Job y su relación con Jehová comenzaron a surgir entre sus
amigos. La llegada de ellos marcó el inicio de una nueva etapa en la prueba de Job, que, aunque comenzó como un gesto de apoyo, rápidamente se convirtió en una serie de debates teológicos y personales. Estos debates no solo pondrían a prueba la fe de Job, sino también su paciencia y comprensión del propósito de Dios. En esta encrucijada, se enfrentarían a diferentes perspectivas sobre el sufrimiento, la justicia divina y la integridad humana, llevando la historia de Job a nuevos desafíos espirituales y emocionales. Después de 7 días y 7 noches de absoluto silencio, el dolor que Job guardaba en su corazón finalmente desbordó en un acto de profunda humanidad y desesperación. Rompiendo el silencio con un lamento conmovedor, Job reveló la magnitud de su sufrimiento. No era un grito de ira contra Dios, sino una expresión sincera de angustia y confusión, un clamor que resonó en el cielo y en la tierra. «Perezca el día en que nací y la noche en que se dijo, un hombre ha concebido», exclamó Job con la voz entrecortada, deseando que el día de su nacimiento hubiera sido borrado de la existencia, que nunca hubiera visto la luz del sol. Su dolor era tan profundo que incluso maldijo la noche de su concepción, lamentando que solo la vida le hubiera sido concedida para enfrentarse a una tortura tan atroz. Job no estaba maldiciendo a Dios. Su fe se mantenía firme. Sin embargo, en su fragilidad humana, expresó el deseo de no haber nacido, de nunca haber enfrentado tal sufrimiento, consumido por la desesperación. Sus palabras reflejaban el tormento de un alma atrapada entre la esperanza y el desaliento. La intensidad de sus emociones era comprensible. Había perdido todo lo que amaba y su propio cuerpo estaba devastado por el dolor. En ese momento, Job planteó preguntas profundas que resonarían a lo largo de los siglos. ¿Por qué se da luz al que sufre y vida a los amargados de alma? ¿Por qué los hombres cuyas vidas están llenas de amargura pueden seguir adelante? Estas palabras no eran un acto de rebelión, sino una búsqueda sincera de comprensión en medio de la oscuridad. Este momento marcó un punto crítico en la historia de Job. Al expresar su angustia, abrió la puerta a que sus amigos respondieran, revelando sus propias perspectivas sobre el sufrimiento y la justicia divina. Lo que Job necesitaba en ese momento era comprensión y consuelo, pero lo que recibió fueron palabras que, aunque intentaban explicar su situación, solo añadieron un peso aún mayor al que él ya llevaba. El lamento de Job no solo reflejaba el dolor de un hombre justo, sino también una verdad universal. Incluso el más fuerte puede quebrarse bajo el peso de una prueba intensa. Sin embargo, a pesar de su dolor y sus preguntas, Job no se alejó de Jehová. Su honestidad en la angustia se convirtió en un testimonio de su genuina relación con Dios. Aunque sus palabras eran crudas, eran un testimonio de su fe y de su disposición para llevar su sufrimiento ante Dios, en quien confiaba. Este acto de vulnerabilidad no quedó sin respuesta. Sus amigos, que hasta el momento habían guardado silencio, comenzaron a hablar. Lo que siguió fue una serie de diálogos intensos que no solo pondrían a prueba la fe de Job, sino también las ideas tradicionales sobre el sufrimiento y la justicia divina. Después del poderoso lamento de Job, sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, finalmente rompieron el silencio. Lo que comenzó como un intento de consolar a Job rápidamente se transformó en una serie de debates teológicos y personales. En lugar de ofrecer alivio, sus palabras añadieron un peso aún mayor al sufrimiento de Job, cuestionando su carácter y su relación con Dios. Elifaz fue el primero en hablar, basándose en visiones y experiencias anteriores, afirmando que el sufrimiento de Job debía ser consecuencia de algún pecado oculto. «Reflexiona ahora», dijo Elifaz. «¿Cuándo ha perecido el inocente? ¿Dónde han sido destruidos los justos?» Para Elifaz, la justicia divina era clara y absoluta. El sufrimiento era el resultado directo de una falta, y Job debía reconocer su pecado para ser restaurado.
Aunque sus palabras intentaron ser suaves, insinuaban que Job estaba siendo castigado por Dios. Dolido por las insinuaciones, Job respondió con sinceridad y frustración: ¿qué consuelo tan débil ofrecen? Job insistió en su inocencia, declarando que no entendía por qué estaba siendo sometido a tal dolor. Su clamor no era solo una defensa personal, sino también una súplica a Dios por respuestas. ¿Cómo podía un hombre justo sufrir de tal manera si no había pecado en su vida? Bildad, más directo y menos compasivo que Elifaz, argumentó que la justicia de Dios era incuestionable. Si tus hijos pecaron contra él, dijo sin rodeos, los entregó a su propia transgresión. Según Bildad, Job debía buscar a Jehová con humildad, arrepentirse y aceptar que su sufrimiento era el resultado de un error. Sus palabras fueron un golpe directo al corazón de Job, quien ya estaba sumido en el dolor de la pérdida de sus hijos. Finalmente, Zofar, el más crítico de los tres, no solo sugirió que Job era culpable, sino que afirmó que su pecado probablemente era aún mayor de lo que él reconocía. Con dureza, instó a Job a arrepentirse y buscar el favor de Dios, declarando que sus palabras ignoraban completamente el sufrimiento físico y emocional de Job. Estos diálogos se repitieron en ciclos, con cada amigo insistiendo en que Job debía confesar un pecado oculto para restaurar su bienestar. Pero Job, cada vez más frustrado, continuó defendiendo su integridad. «Mis palabras son sinceras», exclamó. Job rechazó la noción simplista de que el sufrimiento siempre era el resultado de un castigo divino. Para él, la situación era más compleja, y no entendía por qué un hombre justo podía experimentar tanto sufrimiento. A medida que las discusiones avanzaban, Job comenzó a cuestionar no solo las acusaciones de sus amigos, sino también el aparente silencio de Jehová. Clamaba por una audiencia con el Todopoderoso, deseando respuestas directas. Si pudiera saber dónde encontrarlo, iría hasta su trono, exclamó Job. Aunque no comprendía el propósito de su dolor, Job nunca maldijo a Jehová. Su fe permaneció firme, incluso cuando el cielo parecía silencioso. Estos diálogos, aunque intensos y dolorosos, destacaron la tensión universal en la lucha de la humanidad para comprender el sufrimiento y la justicia divina. Mientras sus amigos repetían las ideas tradicionales, Job desafiaba esas nociones en busca de una verdad más profunda. Pero sus preguntas no quedarían sin respuesta. En el horizonte se acercaba una intervención inesperada y divina, marcando un punto de inflexión en la historia de Job. Mientras el debate entre Job y sus tres amigos llegaba a un punto muerto, surgió una voz inesperada. Eliú, un joven que permaneció en silencio hasta ese momento, decidió intervenir. A diferencia de los otros, Eliú no era un amigo íntimo de Job, pero había escuchado atentamente las discusiones. Aunque era joven, su paciencia había llegado al límite. Convencido de que tanto Job como sus amigos estaban equivocados, habló con una mezcla de respeto y autoridad. Eliú comenzó explicando por qué había guardado silencio hasta entonces. «Soy joven y ustedes mayores, por eso temía expresarles mi opinión. Pero la sabiduría no siempre está con los más viejos, y el soplo del Todopoderoso da entendimiento». Con esta introducción, Eliú dejó claro que sus palabras no provenían de la experiencia humana, sino de la inspiración divina que él creía haber recibido. Eliú criticó a Job por justificar su propia justicia más que la de Dios, destacando que, aunque Job insistía en su inocencia, cuestionaba la justicia divina y expresaba el deseo de confrontar a Dios para obtener respuestas. Según Eliú, esto era inapropiado, ya que Jehová es más grande que el hombre. ¿Por qué le haces preguntas y te quejas de él cuando no responde como esperas?, le dijo Eliú. Ofreció una perspectiva diferente sobre el sufrimiento, sugiriendo que las pruebas no eran necesariamente un castigo por el pecado, como habían insinuado los otros amigos de Job. En cambio,
podían ser un medio de corrección para acercar al hombre a Dios. Jehová habla de muchas maneras, afirmó Eliú, a través de visiones, sueños o incluso el dolor, para redimir al hombre de su propia destrucción. Eliú no solo corrigió a Job, sino que también acusó a los 3 amigos de no haber demostrado que Job había pecado y de distorsionar el carácter de Dios. Según Eliú, Jehová no necesitaba defenderse ni justificar sus acciones, porque su sabiduría y propósito estaban más allá de la comprensión humana. En su discurso, Eliú exaltó la soberanía y majestuosidad de Jehová Dios, hablando del poder del Creador que gobierna las fuerzas de la naturaleza y cuida toda la creación. Observa las maravillas de Dios, dijo. ¿Quién puede entender su manera de actuar? Él es justo y poderoso, y nadie puede acusarlo de actuar injustamente. Con esto, Eliú buscó llevar a Job a un estado de humildad y reverencia ante el Todopoderoso. Aunque Eliú no proporcionó respuestas definitivas sobre el sufrimiento de Job, su discurso sirvió de puente para la intervención divina que estaba a punto de llegar. Preparó el terreno para recordar a Job y a los oyentes que la comprensión humana es siempre limitada frente a los caminos de Jehová. También desvió la conversación de la culpa hacia la grandeza de Jehová Dios y su propósito soberano. Eliú concluyó con una invitación implícita para que Job confiara en la sabiduría y el poder de Jehová, aunque las respuestas no fueran evidentes en el momento. Con sus palabras, dejó claro que el sufrimiento de Job no fue en vano, sino parte de un plan mayor, más allá de la comprensión humana. Y así, después de las palabras de Eliú, hubo un silencio, un preludio a algo extraordinario. Porque el propio Jehová estaba a punto de hablar desde un torbellino. El Creador intervendría directamente, ofreciendo a Job una perspectiva que cambiaría su visión para siempre. La prueba no había terminado, pero la respuesta definitiva estaba cerca. El silencio fue roto por algo que nadie esperaba. El propio Jehová habló desde un imponente torbellino. El Todopoderoso se manifestó, dirigiéndose a Job de una forma que cambiaría su perspectiva para siempre. Su voz majestuosa y firme no llegó para dar explicaciones detalladas o justificar sus acciones, sino para revelar la grandeza de su poder y la limitada comprensión humana frente a su soberanía. La intervención divina comenzó con una serie de preguntas retóricas que destacaban la inmensidad del conocimiento y la sabiduría de Jehová. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento?, preguntó Jehová. Ciñe tus lomos como un hombre, yo te preguntaré y tú me responderás. Estas palabras prepararon a Job para una lección que trascendería cualquier explicación terrenal. Jehová preguntó, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. A través de preguntas como esta, Jehová destacó su papel como creador y sustentador de todo lo que existe. Habló de los fundamentos de la tierra, los límites del mar, las constelaciones y los misterios de la naturaleza, recordándole a Job que la creación es obra de un ser infinitamente sabio y poderoso. Jehová continuó describiendo los detalles de su creación. Cómo alimenta a los animales salvajes, cómo dirige las fuerzas de la naturaleza y cómo gobierna incluso a las criaturas más temidas. Mencionó a 2 seres impresionantes, Behemoth y Leviatán, como ejemplos de su poder creativo. Estas criaturas, indomables para el hombre, eran simples obras de sus manos. A través de estas descripciones, Jehová mostró su control sobre el universo. Dios es perfecto, incluso en aspectos que el hombre no comprende. Cuando respondió a Job desde el torbellino, no ofreció respuestas directas sobre por qué estaba sufriendo. En lugar de eso, le llevó a comprender que su sabiduría y su propósito están más allá del entendimiento humano. Las palabras de Jehová no minimizaron el dolor de Job, sino que las situaron en un contexto más amplio, dentro de un plan divino que trasciende las circunstancias individuales.
Con esta revelación, Job se dio cuenta de su pequeñez y la grandeza de Jehová Dios. Su respuesta fue inmediata y sincera. Hablé de cosas que no entendía, cosas maravillosas para mí que no sabía. Reconoció que, aunque había cuestionado a Dios en su desesperación, no había comprendido la magnitud de su soberanía. Job añadió: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Estas palabras no fueron una confesión de pecado moral, sino una expresión de humildad y reconocimiento de la supremacía de Jehová. Job aceptó que, aunque no entendiera el propósito de su sufrimiento, podía confiar plenamente en el carácter justo y sabio de su Creador. La respuesta de Jehová no pretendía ofrecer respuestas fáciles ni satisfacer demandas humanas por explicaciones. En cambio, mostró que la verdadera fe se basa en confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias no tienen sentido. La lección de Job no fue solo para él, sino para todos aquellos que enfrentan pruebas. La vida humana está llena de misterios que solo pueden comprenderse en el contexto de la soberanía divina. Con la intervención de Jehová, la historia de Job alcanzó su punto culminante. Aunque Job había enfrentado un desafío extremo, su fe fue refinada como el oro en el fuego. Ahora, con una comprensión renovada de Dios, estaba preparado para lo que vendría, la restauración de todo lo que había perdido y el reconocimiento divino de su integridad. Con un corazón humillado y una comprensión más clara de la grandeza de Jehová, Job encontró la paz, incluso sin respuestas completas. Fue entonces cuando el Todopoderoso, en su infinita gracia, inició el proceso de restauración en la vida de Job, marcando el final de una prueba extraordinaria y el comienzo de una nueva etapa llena de bendiciones. Antes de restaurar a Job, Dios se dirigió a sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. «Mi ira se enciende contra vosotros porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job». A pesar de sus intentos de consolar a Job, sus amigos habían malinterpretado el carácter de Dios, asumiendo que el sufrimiento de Job era un castigo por pecado. Jehová les ordenó ofrecer un sacrificio de 7 toros y 7 carneros y que Job orara por ellos, pues aceptaría su oración para no tratarlos, conforme a su necedad. En un acto de misericordia y reconciliación, Job intercedió por sus amigos, demostrando una vez más su integridad y compasión. Después de que Job orara por ellos, Jehová restauró su vida de manera extraordinaria, devolviéndole el doble de todo lo que había perdido. Su ganado, que antes era vasto, ahora era aún mayor: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Además, Jehová bendijo a Job con una nueva familia. Tuvo 7 hijos y 3 hijas, y estas últimas fueron descritas como las mujeres más hermosas de toda la tierra. Jehová no solo devolvió sus bienes materiales y su familia, sino que también restauró su honor y su posición en la sociedad. Familia y amigos lo visitaron para consolarlo y celebrar con él, dándole regalos de plata y oro como símbolos de respeto y apoyo. Job, una vez humillado por el sufrimiento, ahora era honrado. La Biblia nos dice que Job vivió 140 años más, después de su prueba. Durante ese tiempo, disfrutó de la compañía de sus hijos, nietos y bisnietos, viendo hasta 4 generaciones de su descendencia. La restauración de Job no fue solo una recompensa por su lealtad, sino también una confirmación del carácter justo y soberano de Jehová. Su historia muestra que el sufrimiento no siempre es un castigo, sino que a veces es una prueba que purifica la fe y revela verdades más profundas sobre Dios y su propósito. La paciencia de Job, su integridad y su fe en medio de la adversidad se convirtieron en un ejemplo eterno para las generaciones de creyentes. Al final, Job no solo recibió el doble de lo que había perdido, sino que también forjó una